Buenas tardes, estimado alumno. En esta sesión te voy a estar hablando acerca de los principios rectores del juicio de amparo y las partes que intervienen en el mismo. En primer lugar, vamos a hablar acerca de los principios que rigen el juicio de amparo. Como principio, vamos a definirlos como ese grupo de postulados que van a estar establecidos en el artículo 107 de la Constitución Federal, en el cual estos principios van a constituir el fundamento o la base del juicio de amparo. Estos principios van a regular lo que vienen siendo aspectos como el ejercicio de la acción, la forma en cómo tiene que tramitarse y sus características primordiales del juicio de amparo. El primer principio que te pongo aquí en la diapositiva es el principio de instancia de parte agraviada. Este principio lo encontramos en el artículo 107, fracción primera de la Constitución Federal, en el cual se refiere que el juicio de amparo solo puede llegar a iniciarse cuando el gobernado o el particular pues llega a presentar su demanda de amparo. Es decir, cuando la persona que se considera afectada por un acto de autoridad pide o bien insta a los tribunales de amparo para que puedan intervenir en protección de sus derechos fundamentales. En otras palabras, podríamos decir que este principio de instancia de parte agraviada no es más que los órganos constitucionales únicamente pueden actuar cuando la parte agraviada se lo solicita. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no están facultados para poder actuar oficiosamente. El segundo principio que te pongo aquí en la diapositiva es el principio de agravio personal y directo. Este va a estar previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política Federal, en el cual se establece que la persona que promueve el juicio de amparo debe de hacer precisamente aquella que sufre la violación en sus derechos fundamentales. Cuando hablamos de agravio, nos estamos refiriendo a esa afectación real a sus derechos humanos de la persona, que ya sea puede ser física o moral, y que esa afectación fue ocasionada por un acto de autoridad. El carácter personal reviste cuando proviene de la circunstancia de que el acto de autoridad pues afecta a una persona cierta, concreta y determinada, y la cual forzosamente debe de ser titular de ese derecho controvertido. Cuando hablamos de ese agravio directo, nos estamos refiriendo de que debe de implicar que ya sea el agravio fue del pasado, sea presente o de un futuro inminente. Este es el segundo principio que va a regir el juicio de amparo. Como tercer principio tenemos el de definitividad. Este se va a traducir a esa obligación que se impone al demandante para poder deber agotar más que nada el recurso ordinario procedente que pudiera tener para a fin de ya sea revocar o modificar el acto reclamado. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobernado debe de previamente agotar todos los recursos legales que prevé el juicio que llevó a cabo antes de acudir al juicio de amparo. Ejemplo, si se está demandando una controversia de arrendamiento inmobiliario, pues obviamente se dicta una sentencia y previo a que en este caso la persona agraviada recurra al amparo, debe de haber recurrido previamente esa sentencia impugnándola vía apelación. Una vez que sea resuelta la apelación y la apelación no fue acorde a sus intereses, ahí sí ya podría acudir al juicio de amparo. Entonces, a eso se refiere este principio de definitividad. Aquí cabe señalar que en este principio de definitividad van a existir excepciones en los cuales no va a ser necesario u obligatorio agotar el recurso ordinario que prevé la legislación correspondientes. Y en este caso nos dice que no va a ser obligatorio agotar este principio de definitividad cuando los actos privativos de la libertad versen ahora sí que sobre la libertad propia de la persona o cuando a lo mejor se trate sobre alguna deportación, algún destierro o alguno de los actos que señala propiamente el artículo 22 constitucional. También nos señala que va a ser excepción a este principio de definitividad contra el auto de vinculación a proceso, cuando también no se emplace correctamente al quejoso, no es necesario agotar el medio de defensa y
puede y recurrirse inmediatamente a vía de amparo. También es como causa de excepción cuando se trate de un tercero extraño a juicio, que aquí podríamos hablar, a lo mejor te embargaron tu casa y tú no eres el demandado en ese juicio, pues puedes acudir a través de este juicio de amparo para que te excluyan de ese juicio y te devuelvan tu propiedad. Igualmente nos señala la propia ley, en este caso tanto la ley de amparo como la Constitución Federal, que cuando en caso de que el recurso ordinario contenga más de los requisitos que establece la ley de amparo, ahí no va a ser necesario agotar ese recurso ordinario y te puedes ir directamente al amparo. De igual modo, también te puedes ir directamente al amparo cuando se trate de alguna inconstitucionalidad de una ley. El cuarto principio que te pongo aquí en la diapositiva es el que se denomina principio de estricto derecho. Este va a estribar en que el órgano de control constitucional, al resolver los juicios de amparo o bien los recursos sometidos a su conocimiento, se va a limitar únicamente a valorar las consideraciones que se hayan expuesto como conceptos de violación o agravios en la propia demanda de amparo. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede atender aspectos distintos a los que no hayan quedado plasmados en la propia demanda. Así como en el principio de definitividad hay excepciones a votar este principio, en el principio de estricto derecho también las va a haber. Y en este caso nos dice la ley que cuando se trate de que a lo mejor el juicio lo está llevando el trabajador como actor donde demandó a su patrón, en este supuesto, ahí el juez de distrito puede suplir la deficiencia de la queja. O sea, ahí en este caso no se aplica estrictamente el derecho, sino ahí se subsana a lo mejor alguna omisión en la cual pudo haber incurrido el trabajador al momento de presentar su juicio. Otro de los supuestos es tratándose en materia familiar, como pudieran ser menores o incapaces. Igualmente, también como excepción a esta regla del principio de estricto derecho, tenemos que tratándose de ejidatarios o comanderos en materia agraria, así como cuando se trate de actos privativos de la libertad, como la deportación, destierro, la proscripción, así como todos los actos señalados en el artículo 22 constitucional, o bien también puede ser cuando se cite erróneamente algún precepto de la Constitución. En estos casos, ahí no se aplica el principio de estricto derecho. Como quinto principio que les pongo aquí en la diapositiva es el principio de relatividad en las sentencias. Este se va a limitar a señalar que en las mismas no se podrá hacer una declaración general sobre actos que protejan a otras personas que no hayan sido parte en el procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el juicio de amparo única y exclusivamente protege a aquel individuo quejoso que solicitó la protección constitucional. Y finalmente tenemos el principio de prosecución judicial, que no es más que asegurar que el juicio de amparo se lleve a cabo mediante los procedimientos judiciales previamente establecidos y que se encuentran previstos en la propia ley de amparo. ¿Cuáles van a ser las partes que van a intervenir en el juicio de amparo? Son cuatro. La primera es el quejoso. El quejoso, pues obviamente va a ser la persona que va a promover esta demanda de amparo y puede ser ya sea una persona física o moral y es aquella que aduce ser el titular del derecho subjetivo o tener algún interés legítimo o individual para poder promover ese juicio de amparo. No basta nada más presentarla porque sí, sino debes de tener algún interés jurídico que acredite que efectivamente te asiste la razón para acudir en vía de amparo. El agraviado o quejoso, entonces ya dijimos, va a ser esa persona física o moral que va a ejercitar la acción de amparo y va a reclamar el acto de autoridad. Ajá, ahí es donde esta persona se va a inconformar a lo mejor de la sentencia o a lo mejor de que fue privado de su propiedad, de su libertad, etcétera. La segunda parte que interviene en el juicio de amparo es la autoridad responsable y va a ser esta aquella que va a dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar un acto de autoridad. Aquí en la autoridad responsable vamos a tener tanto la autoridad que ordena que se lleve a cabo algo como la autoridad ejecutora, la que va a ejecutar lo que le está ordenando la obra. La tercera parte del juicio de amparo es el tercero interesado, que anteriormente se conocía como tercero perjudicado, pero hoy en día es exclusivamente tercero interesado, que va a ser esa persona física o moral que va a resultar beneficiada de manera temporal
o directa de que el acto de autoridad se mantenga en la forma en que se encuentra. Por ejemplo, aquí, si el actor pierde a lo mejor el juicio, obtiene, no sé, una sentencia no favorable a sus intereses, pues puede el actor presentar primero la apelación. Si la apelación tampoco es conforme a sus intereses, pues se puede ir al amparo. Y en este caso, el quejoso sería el actor en el juicio principal y el tercero interesado sería el demandado en el juicio principal. Y como última parte, en el juicio de amparo tenemos al Ministerio Público Federal, que va a ser la autoridad que va a representar a la sociedad, y básicamente lo que hace el Ministerio Público es, se va a encargar de interponer los recursos que procedan durante el juicio de amparo. Aquí, por ejemplo, pues es cuando se le da vista al MP, porque a lo mejor haya algún delito que se tenga que perseguir, o cuando a lo mejor el juicio se está ventilando a favor de menores o incapaces. Entonces, estas serían las las cuatro partes o sujetos que van a intervenir en el juicio de amparo. Espero que haya sido de gran utilidad todo esto que te acabo de comentar. Esto sería todo de mi parte. Que tengas una excelente tarde.